A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud dermatológica. Buenos días, estimados televidentes. Les saluda su amigo dermatólogo, el doctor Juan Francisco Barzallo Viteri. Vamos a continuar nosotros en un segundo programa donde trataremos el tema sobre láser, IPL y terapias combinadas. Este tema pues es muy interesante porque tratamos de abarcar una serie de tecnologías en las cuales nosotros vamos a ir desarrollando poquito a poco cada una de ellas. Si hablamos de láser, pues es un tipo de tecnología que es muy especial, muy específica, y de esa manera nosotros podemos actuar o interactuar con cierto tipo de órganos diana. ¿Qué quiere decir órganos diana? Es decir, donde nosotros vamos a trabajar directamente. Este tipo de tecnología, el láser, obviamente es diferente a la otra, a la cual nosotros llamamos IPL, porque esta otra tecnología es más versátil, porque trata diferentes tipos de órganos diana en todo su espectro de luz en la cual ella va a trabajar. Si nosotros trabajamos con un láser, va a ser algo muy específico, es decir, tenemos un láser, por ejemplo, para trabajar en el área vascular, tenemos otro láser para trabajar, en cambio, en la melanina, por ejemplo, cuando queremos nosotros destruir un folículo piloso y hablar de depilación. Necesitamos otro tipo de láser muy especial, en cambio, cuando nosotros vamos a trabajar un hemangioma. Y así es un sinnúmero de brazos, se puede decir, o de tipos de láser que están en diferentes tipos de nanómetros muy específicos, con los cuales nosotros vamos a hacer o vamos a tener una técnica que sea muy eficiente. En cambio, en la tecnología del IPL tenemos mucho más, un amplio espectro para trabajar en diferentes órganos diana. Nos da la libertad de trabajar, por ejemplo, entre 400 y 1200 o 1600 nanómetros, y de esta manera nosotros podemos trabajar o tratar o pegar diferentes tipos de órganos diana. En la vez anterior nosotros nos quedamos y estuvimos hablando sobre la depilación. Nosotros podemos utilizar en la depilación diferentes tipos de tecnologías. Podemos utilizar el láser, por ejemplo, que es muy específico, y podemos utilizar también la luz IPL. Cualquiera de las dos son muy eficientes mientras nosotros utilicemos una tecnología que vaya de la mano con algo muy especial, es decir, que sea o haya sido probada en diferentes tipos de fototipos de piel, por ejemplo, y además que sean marcas reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que ellos hayan realizado estudios en pacientes tanto de un color de piel más claro con un tipo de color de piel más oscuro. Y obviamente esto hace que estas tecnologías tengan resultados mucho más eficientes a largo plazo. Ya no hablamos actualmente de una depilación definitiva, porque es muy arriesgado hablar de que un pelo, por ejemplo, ya no va a volver a crecer. Por lo general los estudios nos hablan que durante unos 3 a 5 años este folículo piloso deja de funcionar y el pelo pues no crece tanto. De esa manera nosotros podemos decir que podemos ser eficientes en
hacer que ese pelo, por ejemplo, no crezca demasiado pronto, y en muchos de los casos sí, obviamente, alguno no va a dejar ya de crecer y puede desaparecer por completo. Pero para eso necesitamos nosotros una tecnología que sea muy eficiente. Existen muchos equipos en el mercado que ofrecen muchas veces cosas que no van a cumplir. Pero obviamente si nosotros hablamos en la depilación, por ejemplo, que ya la mujer o el hombre va a dejar al menos de rasurarse tan continuamente, entonces eso ya va a ser eficiente, eso ya va a hacer que el paciente se sienta satisfecho porque ya no lo tiene que hacer tan seguido. Y en algunas personas, obviamente, el hecho de depilarse o de rasurarse ya les ocasiona algún tipo de irritación o de daño, que lo que va a ocasionar a la larga es que presente, por ejemplo, una dermatitis de contacto cuando utilice algún tipo de rasuradora, y obviamente estas rasuradoras que son metálicas pueden tener dentro de sus componentes, por ejemplo, níquel, y el níquel es una sustancia que va a producir una dermatitis de contacto. Para nosotros ser eficientes, tenemos que lograr que a través de la tecnología, la energía que pasa a través de ese folículo piloso, a través de ese pelo, llegue completamente a destruir las células madres en donde se encuentran la melanina. Esta melanina, como podemos ver en esta fotografía, en el lado izquierdo vemos que tiene coloración, esa coloración que tiene pigmento. Ahí es donde va a llegar el láser, ahí es donde va a llegar el IPL, pero debe ocasionar destrucción de estas células. Como vemos al otro lado de la diapositiva, pues están totalmente carbonizadas, están totalmente destruidas. De esa manera nos vamos a asegurar que ese folículo piloso ya no genere el crecimiento de otro pelo. Es así como para ser eficientes tenemos que estar en una fase de crecimiento del pelo que nosotros no lo sabemos a simple vista. Puede ser que un pelo se encuentre en una fase de crecimiento en anafase, o se encuentre en catafase, o se encuentre en caída en telofase. Y si se encuentra en esta última, por ejemplo, cuando ya se está desprendiendo el pelo de su folículo piloso, esa energía obviamente ya no va a llegar a su parte terminal, no va a llegar al bulbo. Es por eso que puede ser que en ese momento entonces ya no tengamos una destrucción completa de ese pelo y ese pelo vuelva a crecer. Es por eso que es necesario diferentes sesiones, porque ahí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué hacemos una? ¿Por qué hacemos dos? ¿Por qué hacemos 8? ¿Por qué hacemos 12? ¿Por qué hacemos 20 sesiones? Una de ellas es, y su respuesta es que no se encuentra en una fase de crecimiento en anafase o en catafase, por ejemplo, para nosotros ser eficientes y destruir completamente ese folículo piloso. En cambio, si nosotros utilizamos nuestra tecnología y está, por ejemplo, en la fase de caída, obviamente ese pelo va a volver a crecer. Existen diferentes tipos de técnicas en las cuales nosotros trataremos de llegar a destruir lo que más podamos en cada sesión. Ahí podemos ver que, por ejemplo, en este paciente nosotros utilizamos un tipo de tecnología especial con un equipo que es muy reconocido a nivel internacional, que se llama, por ejemplo, Vectus, y logramos en 3 sesiones que ya no crezca por lo menos un 90% de ese pelo. Es verdad que luego de una depilación que nosotros vamos a notar, ese pelo va a crecer. Y el paciente a veces puede decir, no, es que me creció más. Bueno, le crece, pero ya fue desprendido del folículo piloso y se va a caer en el transcurso de la siguiente semana. Muchos de ellos volverán a crecer, otros dejarán de crecer y empiezan a aparecer como parches, es decir, una partecita crece, otra parte no crece. Ahora, el número de semanas que nos vamos a demorar entre sesión y sesión depende del sitio en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pelos que son más gruesos, por ejemplo, en diferentes regiones o áreas del cuerpo, y mientras más grueso es el pelo y mientras más color tenga, esto nos va a ayudar a que la energía que se transmite a través de este pelo sea mucho más eficiente y se destruya una mayor cantidad de folículos
pilosos. Por ejemplo, difíciles de erradicar son los pelos que se encuentran en la cara, por ejemplo. Son más finitos los que están a nivel de las mejillas, por ejemplo, y mucho más en las mujeres. En las mujeres con un pelo más fino, con un pelo más claro, esa energía pues va a llegar en menor cantidad y va a ser más difícil de erradicarlo, o vamos a necesitar nosotros mayor cantidad de sesiones. Aquí tenemos pues otras fotografías en las que nosotros podemos ver que ha dejado de crecer en un alto porcentaje, pero aún así vemos que hay crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando realizamos la sesión es muy probable que ese pelo pues no se encontraba en una fase de crecimiento y obviamente va a volver a crecer. Pero nosotros tenemos que tener paciencia, porque de acuerdo a la tecnología, unos van a ser más eficientes que otros, o simplemente van a ocasionar un crecimiento retardado del pelo, y de esa manera vamos a necesitar mucho más sesiones en el transcurso del tiempo, y de acuerdo a una tecnología obviamente que puede ser mucho más costosa, porque no todos son iguales, no todos son eficientes, es probable que simplemente no lo destruya porque no ha sido suficiente la energía que utiliza esa máquina y va a necesitar pues muchas sesiones. Bueno, el siguiente aspecto que vamos a hablar ya no solo es de láser, sino hablamos un poquito de la luz pulsada. En la luz pulsada, como habíamos hablado en un inicio, es un espectro de luz mucho más amplio, es mucho más versátil. Podemos tener longitudes de onda que vaya entre 500, 670 nanómetros, y por ejemplo eso nos ayude a tratar la parte vascular, tratemos rosácea, tratemos acné, o vaya entre 870, 1400 nanómetros, y nosotros de esa manera podemos acercarnos un poco más al área vascular, o vamos a tratar por ejemplo también la melanina. La ventaja de tener cierto tipo de tecnología es que en algunas piezas de mano el enfriamiento ya viene, por ejemplo, en la misma cabeza, en la misma punta, y es importante que esa punta, por ejemplo, no utilice cristales, sino que utilice un tipo de piedra especial que es el zafiro, por ejemplo. A través de esta piedra pues se va a transmitir de mejor manera la energía que va a salir directamente desde la máquina y va a llegar a la piel. Estas son circunstancias que nos van a ayudar, por ejemplo, a tratar diferentes tipos de patología en diferentes fototipos de piel, pero por lo general vamos a tener un tipo de eficiencia y no vamos a tener mayor tipo de problemas en fototipos de piel que vayan desde el fototipo 1 al fototipo 4. Nosotros hablamos de que podemos tratar diferentes tipos de lesiones en diferentes tipos de fototipos, tanto con el láser como con la luz pulsada. Pero hablando de la luz pulsada como tal, nosotros podemos decir que vamos a ser eficientes en pacientes que tengan una piel clarita, por ejemplo, y también eficientes en un fototipo de piel que llegue máximo hasta el tipo 4. Eso quiere decir que sea un paciente un poco no trigueño, ni tampoco de una piel que sea negra, porque esta fluencia obviamente puede ocasionar un daño o una quemadura en la piel. Es verdad que directamente va a pasar la luz, pero alrededor de esa piel puede haber una cantidad de pigmento que nosotros podemos estimular y probablemente podemos ocasionar o una mancha, y si el fototipo de piel en cambio es oscurito, o el paciente por ejemplo se fue a la playa y se bronceó y cambió su fototipo de piel, es decir, está bronceado, nosotros recomendamos que por lo menos hayan pasado unas 2 o 3 semanas hasta hacer una prueba o hacerle el tratamiento. Hay una técnica que por ejemplo nosotros podemos dilucidar y podemos ver el fototipo de piel cuando le vemos al paciente a nivel de sus axilas. Por ejemplo, vemos que esa axila, si no es manchada obviamente, está un poquito más clara y cambia el color en el resto de su piel. De esa manera nosotros podemos empezar a tratar de acuerdo al área que vamos a ver, porque podemos tener un fototipo de piel en ese paciente que está bronceado a nivel de las piernas o de los brazos, pero en cambio puede presentarnos un fototipo de piel diferente o más clarito a nivel de las axilas. Eso nos va a permitir a que nosotros
hagamos algún tipo de tratamiento de acuerdo a ese fototipo de piel y utilicemos un tipo de energía más fuerte, por ejemplo, en las axilas que en otras áreas del cuerpo que tiene un poco más de pigmento, porque ese paciente obviamente está expuesto a la radiación ultravioleta y va a tener un tipo de color diferente, por ejemplo, en sus brazos, diferente a las piernas, un color diferente en su cara, diferente a las axilas o a las ingles. Pero mientras más grueso es el vello, mientras más grueso es el pelo, va a ser mucho más eficiente y mucho más fácil de trabajar. Ahí es donde nosotros podemos saber qué tipo de equipo, por ejemplo, de tecnología es mucho más eficiente cuando existen estudios con ese tipo de tecnología, que no sea solo, por ejemplo, en las ingles, que no solo sea, por ejemplo, trabajar en el vello púbico, que es mucho más grueso, o en las axilas o en las piernas, sino cuando existan trabajos que convaliden su eficiencia, por ejemplo, en áreas donde el vello es mucho más fino y mucho más claro, como por ejemplo en la cara de las mujeres. Esto va a determinar que ciertas tecnologías, por ejemplo, fallen, que no sean tan eficientes. Si ya cambiamos a otro tema, podemos nosotros ver que también es eficiente en otro tipo de lesiones. Es muy común que, por ejemplo, tanto en las mujeres como en los hombres que reciben radiación ultravioleta o que les gusta a ellos broncearse o ir a la playa de manera intermitente, empiezan a aparecer un tipo de manchitas que nosotros llamamos efélides o llamamos pecas, que no solo aparecen en los brazos, en las piernas, sino también en el pecho. Antes, pues obviamente les gustaba esta sensación o esta figura de tener pequitas, pero actualmente pues esto ha ido cambiando y también se pone de moda de que, por ejemplo, no queremos tener manchas y principalmente en esas zonas que son expuestas o que son visibles. Para el dermatólogo, cuando nosotros vemos este tipo de manchitas, sabemos que ya existe un fotodaño, es decir, que esa piel ya ha sido tocada con la radiación ultravioleta y puede existir un envejecimiento prematuro en este tipo de pacientes que han exagerado un poquito de su toma de radiación ultravioleta o les gusta broncearse. Pero obviamente a través de la tecnología y principalmente utilizando la luz pulsada, que por ejemplo nos da la oportunidad de utilizar un espectro de luz que va a atacar estas efélides, estas manchitas y también la parte vascular, podemos nosotros a través de 3, 4 sesiones y muchas veces menos, hacerlo cada 3 semanas o cada mes, vamos a ir limpiando estas áreas. Es decir, cuando nosotros impongamos esa energía en esa lesioncita, pues va a ser absorbida por la melanina que existe, se va a producir una costra que va a durar entre 1, 2 y máximo hasta 3 semanas y se va a caer. Obviamente, para lograr limpiar toda esta área nos va a tomar tiempo, no va a ser en una sola sesión. Por ejemplo, también tenemos pacientes que tienen una piel muy finita, por ejemplo, y empiezan a aparecer no solo manchas de color marrón, amarillento u oscuro, sino que se combinan también con el aparecimiento de ciertas lesioncitas vasculares que nosotros las llamamos telangiectasias. Y esta unión entre las telangiectasias con algo que tiene más pigmento, nosotros lo llamamos muchas veces una lesión tipo poiquilodermia. A través de la luz pulsada, como hablamos en un inicio, trabajamos en un espectro de luz que le va a topar a la melanina y también le va a topar al área vascular. A través de una buena tecnología, de un equipo que sea aprobado, podemos empezar a eliminar estas dos partes, estas dos lesiones. Vamos a trabajar en el área vascular y vamos a trabajar también en el área del pigmento, teniendo muy buenos resultados. Tomemos en cuenta que obviamente no podemos nosotros trabajar al 100%, eso es muy difícil de eliminar. 100% muchas veces nos puede ocasionar que tengamos algún tipo de falencia o algún tipo de error, o podemos quemar esa piel, porque para tratar este tipo de lesiones, principalmente las vasculares, necesitamos mucha energía. Y si trabajamos nosotros, por ejemplo, con un tipo de láser donde el spot
es decir, el diámetro que vamos a trabajar para las lesiones es muy pequeño, podemos ocasionar quemaduras. Aquí en estos casos donde tenemos este tipo de piel rosaceiforme, es decir, con telangiectasias, donde existe eritema, donde existe el flushing, donde los pacientes muy fácilmente cuando cambian de temperatura o cuando están en la menopausia o cuando están en la andropausia o cuando se toman algo caliente o cuando comen algo picante, inmediatamente se ponen rojos. ¿Por qué se ponen rojos? Porque obviamente o a través de una enfermedad o porque la piel es muy finita, se ha llenado de vasitos, se ha llenado de telangiectasias y estos con el cambio de temperatura se llenan de sangre y al llenarse de sangre existe vasodilatación, por ejemplo con la temperatura o con los cambios que puedan existir hormonales en este paciente y producen finalmente este eritema que es muy molestoso o los pacientes dicen me quema la cara. Podemos tratar con la luz pulsada utilizando fluencias grandes, por ejemplo de 60 joules y con 100 milisegundos de diferencia para no quemar la piel a través de una tecnología que nos lo permita relajarse esa piel, enfriarse esa piel cuando nosotros aplicamos un disparo, nosotros podamos trabajar e ir trombosando, destruyendo estas telangiectasias y va a ir disminuyendo este eritema. No va a ser en una sola sesión, probablemente nosotros podemos utilizar varias sesiones a través de una buena tecnología. Al principio de la primera sesión lo hacemos ese día, por ejemplo, y lo podemos repetir o a la semana o a las 3 semanas, porque tenemos que llegar a eliminar ese vaso. Ese vasito nosotros tenemos que trombosarlo, si no, no va a ser eficiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que podemos utilizar o el láser con un spot grande que nos determine un equipo que tenga una muy buena tecnología, o lo podemos hacer también con el IPL. Hemos hecho, por ejemplo, una prueba y podemos ver cómo en el centro hemos ido destruyendo estos vasos. Los hemos ido aplacando, los hemos ido eliminando, pero en la primera sesión puede aparecer esta eliminación y vemos como blanqueamiento, pero muchas veces se vuelve a regenerar estos vasos que son, por ejemplo, de alta presión o de alta fluencia sanguínea y vuelven a aparecer. Es por eso que a la semana nosotros tenemos que volver a revisar y si fuese necesario volver a hacer otra terapia. Y si no, pues a los 15 días, porque en muchas ocasiones se pueden producir por la fluencia que hemos utilizado algo de costras. Cuando nosotros veamos costras no podemos aplicar o no debemos dejarnos de que nos apliquen otra lesión, otra sesión, porque podrían ocasionar un efecto secundario como podría ser en cambio un exceso de fluencia que nos quemaría, podría producir una disminución completa, una hipocromía o una acromía en esa piel que va a ser muy difícil recuperarse, y mucho más en pacientes que van a tener un fototipo de piel que vaya 3, 4 en adelante. Podemos provocar una quemadura que ocasione que esa disminución de la coloración muy difícilmente se vaya a recuperar, porque recuerden ustedes que existen esas células que producen el pigmento que se llaman melanocitos, que van a ocasionar que son muy sensibles a la temperatura o al frío o al calor, en este caso cuando utilicemos esta tecnología, que va a hacer que puedan desaparecer o destruirse. Bueno, mis queridos amigos, les esperamos los días martes a las 11 de la mañana y su reprise a las 9 de la mañana los días sábados para un próximo programa y hablar este tipo de tecnologías que son muy interesantes. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.